Bueno, muy buenas tardes a todos. Ya, si alguien falta de tomar asiento, que ocupe su sitio, por favor. Bienvenidos un año más a la convención de la Asociación de Mercados Financieros. Esta vez, afortunadamente, de nuevo, con presencia física. Le voy a dar ahora ya la palabra al presidente de la asociación para que a su vez presente al gobernador del Banco de España. Esto va a ser breve, no es... Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo, en esta ocasión, a la 21 Convención Anual Financiera de la Asociación de Mercados Financieros. Es un acto que celebramos todos los años. Bueno, el año pasado tuvimos que suspenderlo por una reunión virtual, pero en realidad solamente lo hemos suspendido un año, porque el año 2019 aquí estuvimos, no estuvimos el 20, que tuvimos una reunión virtual, que también fue muy exitosa, y estamos en el 21, y espero que en el año 22 volvamos a estar todos aquí. Lo confío y lo deseo. Quiero agradecer, por supuesto, a nuestros habituales patrocinadores, Banco Santander, BBVA, Crédit Agricole y EY, que nos acompañan en esta asignatura y que por ellos no pasan que haya pandemias o que haya lo que sea, siempre están ayudando y siempre están colaborando. Y una mención especial también a la CECA, que nos brinda este año, no lo hemos podido utilizar tanto, José María, pero sé que nos tiene a nuestra disposición las magníficas instalaciones de las salas de la escuela de la CECA que utilizamos con muchísima frecuencia. Pero bueno, al fin y al cabo, la Asociación de Mercados Financieros, yo creo que el objetivo principal que tiene es conseguir que los mercados financieros sean lo más transparente y los más líquidos posible. Y cada vez que vemos algo que puede interrumpir ese deseo, pues lo ponemos en conocimiento de la autoridad competente del momento. Hemos respondido a consultas públicas, a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo, a ESMA, al European Banking Authority, a todo el que se nos pone por delante, con diferente éxito. En algunas ocasiones nos han hecho caso, en otras no. Lamento decirlo, pero no nos hicieron caso con el impuesto a las transacciones financieras. Pero si nos hubieran hecho caso, no habría ahora un agujero adicional en los presupuestos generales del Estado. Pero bueno, aquí estamos para seguir colaborando y tratar de reparar eso que no se hizo bien. Todos nos podemos equivocar también, no pasa nada. Y yo no quiero ya extenderme más, porque aquí no hemos venido a oírme a mí, hemos venido a oír a nuestro gobernador, que seguro que nos puede contar muchísimas cosas mucho más interesantes de las que yo os pueda ahora mismo relatar. Muchas gracias por venir. Espero que nos veamos también el año próximo y cedo la palabra ya para que comience la intervención del gobernador, que haremos como siempre. Nos hará su presentación, después almorzaremos y durante el almuerzo se recogerán las preguntas que vosotros queráis hacerles. Después del almuerzo subirá otra vez al estrado para responderlas. O sea que si queréis empezar a tomar nota de lo que vaya diciendo y plantear las preguntas que queráis, pues ese es el motivo y ese es el funcionamiento. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, ¿no? Se dice ya, ¿no? Buenas tardes, Enrique, muchísimas gracias. Un auténtico placer estar aquí. Me estoy empezando a convertir en esto de invitado permanente, lo cual no sé si es bueno o malo, ¿no? Pues la verdad que desde luego lo que es un auténtico placer. Yo creo que es uno de los eventos anuales, desde luego a mí como gobernador, a los que más me apetece asistir por esa combinación, ¿no? de hablar de cosas interesantes, espero, pero al mismo tiempo de hacerlo de una manera agradable, ¿no?
El año pasado, en esa reunión virtual que tuvo lugar, ¿no?, y que sustituyó a la física que mencionaba Enrique, concentré mi intervención en algo que en ese momento me parecía particularmente relevante, desde la perspectiva, por supuesto, también de los mercados financieros, como era cuáles eran los retos que la pandemia estaba generando sobre la política monetaria del Banco Central Europeo, cuál estaba siendo la respuesta del Banco Central Europeo a esos retos, y también, de alguna manera, traté de anticipar cuáles eran los temas de discusión, al menos, no los resultados, de la estrategia de política monetaria del Banco Central Europeo, que finalmente, como sabéis, pues se publicó el pasado julio. Hoy voy a dedicarme a otro tema que yo creo que ha sido uno de los temas, no voy a decir el más importante, porque la verdad que el año ha estado plagado de temas importantes e interesantes, pero que creo que además está aquí para quedarse, ¿no?, como motivo de reflexión y en su momento probablemente también de ejecución, que es el del euro digital, ¿no? Yo creo que ya anticipé de alguna manera el año pasado, con motivo de la publicación de un primer informe que había elaborado el Banco Central Europeo, algunas ideas, pero hoy me voy a centrar en ello, ¿no? Por supuesto, luego en el turno de preguntas, como siempre hacéis, me preguntaréis de todo menos del euro digital, pero bueno, no pasa absolutamente nada, que no sea porque no lo intento. Bien, voy a dividir la presentación, mis comentarios, en tres ideas. Primero, voy a centrarme en cuál es la motivación, ¿de acuerdo?, que se encuentra detrás de esta idea del euro digital, de las monedas digitales de Banco Central con carácter general. En segundo lugar, os voy a describir muy brevemente cuál es la hoja de ruta que está teniendo el Banco Central Europeo sobre esta cuestión, y luego voy a terminar con algunas reflexiones que me parecen importantes antes de tomar la decisión final de si nos embarcamos en un euro digital o no, tenerlas en cuenta, ¿no?, y que son evidentemente cuáles son, sí, los potenciales beneficios que puede generar, pero también cuáles son los riesgos y qué se puede hacer para evitar que algunos de los riesgos que también podría generar, hay que reconocerlo, el euro digital, hay que tenerlos en cuenta, insisto, antes de tomar la decisión final, o incluso puede condicionar el diseño del mismo, ¿no? En cuanto a la motivación, bueno, si habéis repasado la literatura, ¿no?, lo que hemos ido publicando los distintos bancos centrales, incluido el Banco Internacional de Pagos de Basilea, que le ha dedicado bastante atención a esta cuestión durante los últimos años, y en particular, diría yo, durante los últimos 2 años, podréis comprobar que las motivaciones que se encuentran detrás de la potencial introducción de un euro digital son muy distintas, ¿no? No necesariamente incompatibles, simplemente que se ponen los énfasis, dependiendo de la jurisdicción, en unos argumentos u otros, ¿no? El primero, que es quizá el más evidente y que quizá fue el origen, al menos al principio, ahora probablemente se han acumulado otras motivaciones del caso del Banco Central de Suecia, es la reducción del uso del efectivo, ¿de acuerdo?, como medio de pago. Y en este sentido, pues el euro digital surgiría como, bueno, un medio de preservar el acceso de la población a un medio seguro y, por supuesto, también eficaz para la liquidación de las transacciones, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué esto es importante? Yo creo que hay que conceptualizarlo también en una idea que entiendo que es obvia, pero que me vais a permitir que también trate de trasladar aquí hoy, y es que, vamos a ver, el dinero de Banco Central es el único dinero seguro, por definición, ¿de acuerdo? Es el único dinero que garantiza un valor nominal determinado, mientras que todos los demás dineros, los dineros privados, su seguridad depende precisamente de la convertibilidad en dinero de Banco Central, ¿de acuerdo? Y esto es lo que convierte al dinero de Banco Central en un ancla monetaria y, por tanto, en un elemento absolutamente fundamental para la estabilidad financiera, para la estabilidad monetaria, para el funcionamiento, por supuesto, adecuado también de los sistemas de pagos. Bien, ¿cuál es el temor que tenemos aquí? Bueno, que básicamente el progresivo menor uso del efectivo como medio de pago, y a pesar de que efectivamente los bancos privados seguirían manteniendo el dinero del Banco Central como reservas, pueda acabar afectando también a la función del dinero como unidad de cuenta, ¿no? Y que, en último término, pues también pueda acabar afectando negativamente a ese papel de ancla monetaria que tiene el dinero de Banco Central, ¿no? En este contexto, una moneda digital lo que permitiría precisamente es preservar el papel del dinero del Banco Central como medio de pago y, por tanto, como unidad de cuenta y, por tanto, como unidad monetaria. Esta primera motivación yo creo que entronca muy bien con una segunda, que yo creo que también es bastante evidente,
que es la asociada a los riesgos que una potencial, si me permitís la expresión, privatización de los pagos podría tener, ¿de acuerdo? Es decir, los riesgos asociados a la potencial consolidación de un sistema financiero que fuera excesivamente dependiente de los circuitos de pago completamente privados, ¿no? Podrían surgir aquí problemas de competencia, problemas de poder de mercado, poder de dominio, por tanto, de algunos actores, y también probablemente se reduciría la capacidad de acción, de reacción que tendríamos las autoridades ante posibles eventos adversos que sabemos que se pueden producir también en los sistemas de pagos, ¿no? Este riesgo yo creo que es real y sobre todo creo que es real cuando uno lo contextualiza en el contexto en el que estamos viviendo, en el que en particular algunas empresas tecnológicas, las denominadas Big Tech, pues están incorporando progresivamente a muchos mercados, pero también al de los mercados financieros, incluidos sistemas de pagos e intermediación financiera en general, y también sabiendo que estas plataformas, las economías de escala que tienen, en particular en el uso de los datos, pues los hace pensar que pueden ser particularmente exitosas en su introducción en estos mercados, ¿no? Si combinamos este riesgo, digamos que de desarrollo de las Big Tech en el mercado financiero y en el de los sistemas de pagos, con el desarrollo, por otra parte, como sabemos, de algunas alternativas que explícitamente el objetivo que tienen es de convertirse en sustitutos, al menos complementos, depende con quién hables, ¿no?, del dinero del Banco Central, que son los denominados stable coins, y la interacción que pueden existir entre las Big Tech y los stable coins en el futuro, pues creo que uno inmediatamente puede anticipar riesgos para la competencia, para la dependencia de tecnologías externas, para la estabilidad financiera y, por supuesto, también, como no, muy importante para la soberanía monetaria. Esta, digamos, es una segunda motivación que me gustaría subrayar. Una tercera, que quizás no es tan importante para países desarrollados como Europa, Estados Unidos, pero sí para los países emergentes, es los efectos positivos que la introducción de una moneda digital podría tener sobre la inclusión financiera. Y bueno, aquí básicamente lo que sabemos es que en un buen número de países el porcentaje de la población que tiene acceso a los servicios financieros más elementales es muy reducida. Sin embargo, esa misma población pues tiene, no sé si sorprendentemente, como un componente de la digitalización de las economías, acceso a teléfonos inteligentes, por ejemplo, que pues podrían ser utilizados precisamente como un mecanismo de introducción también, de incorporación de toda esa población al sistema financiero, ¿no? Y este es, por ejemplo, el caso de China. En el caso de China, sin embargo, es verdad que esa motivación de inclusión financiera se enmarca también en una preocupación por parte de las autoridades, que ha sido bastante explícita, por la apreciable fragmentación de los pagos no presenciales, fruto de la estrategia, en este caso, de los dos gigantes tecnológicos que hay en China instalados, nacionales, que por el momento además evitan la interoperabilidad de las transacciones entre los mismos y también están evitando la irrupción de nuevos proveedores, creando de facto una especie de situación de duopolio en el mercado de pagos minoristas. Es decir, allí de alguna manera esos riesgos que mencionaba antes, ¿no?, de falta de competencia y de riesgos asociados al desarrollo de esas tecnológicas se está produciendo de alguna manera y además se está produciendo de una manera que está creando incluso fragmentación financiera, al menos en los sistemas de pagos, ¿no? Otro tipo de motivaciones, en este caso, quizá el caso de Estados Unidos es el más evidente, de la potencial contribución de un eventual dólar digital, en este caso, es el que surge con la motivación de superar un cierto estancamiento de un mercado de pagos electrónicos que parece que efectivamente se ha estancado y que al mismo tiempo este estancamiento podría llevar a una reducción del papel internacional del dólar como moneda de reserva internacional, que lo sabemos evidentemente que para la economía americana es muy importante. Pero se han esgrimido también, incluso en Estados Unidos, otros argumentos, por ejemplo, de ahorro de costes. O sea, es comparar los costes que generaría en su momento, ¿no?, cuando esté completamente desarrollado un dólar digital frente a la emisión de dinero físico, ¿no? Y la comparación del efecto que podría tener sobre el presupuesto de los Estados Unidos, pues también en términos de reducción de costes podría ser bastante significativa. E incluso, esto es quizá un elemento muy específico, pero también son razones logísticas las que aparecen, las que subyacen a otros proyectos pioneros en este ámbito, como es el del Banco Central de las Bahamas,
Sabéis que es un archipiélago que tiene más de 700 islas y que además se encuentra amenazado con mucha frecuencia por inclemencias climatológicas que hacen de la distribución del efectivo pues, que sea muy complejo y, por tanto, el euro digital, ¿no? la moneda digital en las Bahamas pues, podría suplir, ¿no? este tipo de ineficiencias que surgen, ¿no? Bien, ¿cuál es el caso del eurosistema de entre todas estas motivaciones? Bueno, de una manera más o menos directa o indirecta están presentes, ¿no? las mismas que acabo de mencionar, pero es verdad que en el ámbito europeo la venta que se está haciendo, que estamos haciendo las distintas autoridades, ahora también la Comisión Europea más recientemente, es en que el euro digital podría ser también un mecanismo para aprovechar todos los beneficios de la digitalización, ¿no? Como digitalización entendida como un pilar absolutamente fundamental para el crecimiento económico de la productividad y del crecimiento económico potencial de la economía europea en el futuro, ¿no? Y, de hecho, como digo, esta es la razón explícita del apoyo de la Comisión Europea al eurosistema, al Banco Central Europeo y a los bancos centrales nacionales que lo formamos para avanzar en la eventual puesta en marcha de un euro digital. Es también la idea que se encuentra detrás de la denominada Estrategia Digital 2030, a partir de la cual, como sabéis, pues han surgido una serie de iniciativas en muchos ámbitos regulatorios y supervisores también, y dentro de estas actuaciones, precisamente, pues se subraya el potencial de las tecnologías emergentes como soporte para el desarrollo de las monedas digitales de Banco Central. Y en este caso se mencionan explícitamente como objetivos dentro de la estrategia europea al menos tres. La necesidad, por una parte, de mejorar la eficiencia de los sistemas de pagos. En segundo lugar, afianzar el rol internacional de nuestra divisa. También hay un objetivo, como en el caso, digamos, del dólar, de aumentar la presencia, ¿no? del euro en los mercados internacionales. Y también, en tercer lugar, la de progresar en la búsqueda de la autonomía estratégica de la Unión Europea, que, como sabéis, es un aspecto que está ganando cada vez más relevancia como una forma de competir, digamos, en este caso, al duopolio de Estados Unidos y China. Bien, desde esta perspectiva creo que es muy importante que entendamos que el potencial desarrollo y la eventual introducción de un euro digital surge como una más de otras muchas medidas de política pública que pretenden precisamente pues, atender a los múltiples desafíos que surgen o que plantea la transformación digital. Y dejadme que mencione como ejemplo algunas otras cuestiones que también los supervisores estamos analizando de una manera muy explícita, por ejemplo, en el Comité de Basilea, en relación, por supuesto, con el sistema bancario, que tiene que ver, por ejemplo, con la regulación del mercado de criptoactivos y su tratamiento prudencial, las iniciativas para el reforzamiento de la seguridad cibernética, es otro buen ejemplo, el diseño de un marco regulatorio para los desarrollos de la inteligencia artificial, todos los desafíos que surgen derivados de la computación en la nube o, finalmente, incluso el diseño de un marco de gobernanza apropiado para el tratamiento de los datos, que sabéis que está siendo particularmente relevante también como un mecanismo de garantizar que existe un level playing field entre los distintos actores, en este caso de los mercados financieros, ¿no? Bien. Eso en cuanto a las motivaciones. ¿Cuál es la hoja de ruta del eurosistema en este ámbito del euro digital? Bueno, en primer lugar, como sabéis, y esto ya lo mencioné el año pasado, lo que se realizó por parte del eurosistema es un análisis, en este caso eminentemente conceptual, que se publicó el año pasado, en el 2020, que lo que nos ha permitido es fijar, por una parte, los requerimientos básicos que debería cumplir un euro digital, también identificar los escenarios que podrían dar lugar precisamente a la necesidad de introducción de un euro digital, también hacer una evaluación al menos preliminar de cuáles pueden ser los efectos que la emisión del euro digital podría tener sobre el sector financiero, sobre el sistema financiero. Y también se empezaron también a apuntar algunas cuestiones relativas a su diseño, incluso desde una perspectiva puramente técnica, pero por supuesto muy imbricada con las discusiones que se tienen sobre los objetivos que se pretenden alcanzar con el euro digital. Bien, este fue el primer hito. El segundo hito, que también probablemente conocéis porque ha sido público, a lo largo del año 2020 realizamos una consulta pública en la que básicamente lo que hicimos fue recabar la opinión, la información, las preferencias tanto de los usuarios como de la industria, dado que, bueno, esto creo que es algo muy importante de subrayar, el éxito del euro digital dependerá evidentemente de que éste acabe usándose, ¿no? Con lo cual es muy importante, por supuesto, que le preguntemos a los potenciales usuarios, ¿no? Bueno, yo no sé si nos sorprendió, pero desde luego es bastante llamativo que esta consulta pública ha sido la consulta pública de mayor éxito en la historia del sistema europeo de bancos centrales. Recibimos más de 8.000 respuestas, ¿no? Por parte de instituciones, pero también, digamos, ciudadanos individuales, ¿no?
¿Qué nos decían esencialmente estos usuarios? Bueno, pues básicamente lo que nos enfatizaban es que hay 3 aspectos al menos que consideran absolutamente fundamentales que deberíamos garantizar antes de embarcarnos en el lanzamiento de un euro digital, que son, por una parte, la privacidad, ¿de acuerdo? Un aspecto muy importante. En segundo lugar, la seguridad. Y en tercer lugar, la eficiencia. Es decir, también entienden que hay o que puede el euro digital ser un mecanismo para que los pagos puedan fluir de una manera más eficiente de lo que sucede en este momento, al menos dentro del área del euro, ¿no? Y, por supuesto, pues como podéis entender, pues este tipo de consideración, estos 3 argumentos, pues serán obviamente tenidos en cuenta, están también en la lista de prioridades del Banco Central Europeo de cara al potencial lanzamiento del euro digital. Bueno, y ahora, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en la tercera fase. Y es que en julio, en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, aprobamos lo que en la jerga que utilizamos normalmente en el BCE se denomina la fase de investigación de un proyecto para emitir un euro digital. Estamos en los 2 primeros años de esa fase de investigación y lo que estamos haciendo es explorar distintas opciones respecto al diseño, estando ya entrando en el terreno puramente práctico, el modelo de distribución, para lo que vamos a desarrollar uno o varios prototipos y vamos a seguir profundizando en ese análisis conceptual que yo creo que está todavía lejos de estar finalizado, como luego comentaré. ¿Qué pretendemos? Bueno, básicamente lo que se trata es de definir un modelo de emisión, de distribución y de negociación para un euro digital que minimice su impacto sobre la estabilidad e integridad del sistema monetario y financiero y que al mismo tiempo, por supuesto, dé respuesta a esas necesidades, a esos requerimientos que la sociedad también nos ha transmitido a través, por ejemplo, de la consulta pública. Y para ello, pues creo que quizá la palabra más importante es que debemos garantizar la cooperación en distintos ámbitos. Por supuesto, en el ámbito puramente interno del eurosistema, y se ha creado una nueva, digamos, estructura organizativa dentro del eurosistema para precisamente desarrollar este proyecto con todas las garantías de que estamos teniendo en cuenta todos los ámbitos en los que los bancos centrales nacionales, en los cuales estamos involucrados, ¿no? Que no nos perdemos ninguno, ¿no? Porque además sabemos que los desarrollos tecnológicos dentro de los países pues son distintos, incluido dentro del área del euro, ¿no? Por supuesto, tenemos que trabajar en esa cooperación muy estrechamente con la Comisión Europea y eventualmente pues, sabemos que podría requerirse de desarrollos normativos, que sería la Comisión Europea la que tendría la obligación de lanzar para su aprobación final por el Consejo Europeo. La colaboración internacional, luego me detendré un segundo sobre esta cuestión, es absolutamente fundamental. Pero, por supuesto, también la colaboración, la cooperación con los usuarios y representantes del mercado. Y, en este sentido, pues quizá conocéis que se ha constituido un grupo consultivo en el que participan 30 miembros de la industria financiera, que son realmente expertos, tienen un conocimiento muy detallado del mercado de pagos minoristas europeo, que nos van a ayudar precisamente a que, digamos, todos los aspectos que estamos desarrollando sean adecuados y minimizamos los potenciales riesgos que puedan producirse. Y, además, también en paralelo, hemos ampliado, hemos reforzado los mecanismos de interlocución con los usuarios, tanto usuarios como ciudadanos, digo, individuales como comercios, a fin, por supuesto, de seguir conociendo cuáles son las necesidades y las preferencias y poder así diseñar un euro digital que aporte verdaderamente valor al usuario final, que evidentemente deben ser los ciudadanos. Bien, muy importante, me gustaría subrayar, no hemos tomado una decisión sobre el lanzamiento de un euro digital. Lo que queremos hacer con este proyecto de investigación es estar en condiciones, si se dan las circunstancias, para emitir y lanzar un euro digital, insisto, si se dan esas circunstancias, ¿de acuerdo? Pero no hemos tomado todavía esa decisión. Y, de hecho, no la hemos tomado porque creo que es muy importante que sigamos reflexionando todos, ¿no?, en esa cooperación que he subrayado con anterioridad, sobre, sí, las oportunidades, por supuesto, pero también algunos de los retos que me parece que no son en absoluto triviales, cómo resolverlos, ¿no? Me vais a dejar que en esta parte final, y con esto acabaré, me detenga unos minutos, ¿no? Bien, quizá el riesgo que yo, al menos sobre todo en la industria bancaria, ¿no?, financiera en general, comentamos la posibilidad del lanzamiento de un euro digital, que siempre surge, es la de que el euro digital, puede generar distorsiones relevantes en el funcionamiento y modo de organización de un sistema financiero,
que muchos entendéis como que opera ya de una manera muy eficiente y que no requiere, por tanto, de cambios significativos. ¿De acuerdo? Yo creo que este es un argumento que he escuchado prácticamente en todas las mesas en las que me he reunido con la industria en particular, ¿no? Pero yo creo que ese punto de partida me parece que no es el correcto. ¿De acuerdo? Y creo que la discusión sobre el potencial, y vuelvo a subrayarlo, el potencial lanzamiento del euro digital, hay que enmarcarla precisamente en ese entorno, en ese contexto que yo mencionaba antes de aparición de las Big Tech y de los stablecoins, ¿no? Es decir, de que básicamente los avances en la digitalización están, lo sabemos, desdibujando completamente las reglas de juego que gobernaban hasta ahora la industria financiera y que está dando pie a una disgregación y descentralización de la cadena de valor tradicional, que este es realmente el contexto en el que nos encontramos, ¿de acuerdo? Con todas esas amenazas que existen también para la industria financiera más tradicional, ¿no? Y en este sentido es en el que pensamos que con un diseño adecuado, y de nuevo subrayo también aquí lo de un diseño adecuado, el euro digital podría resultar, de hecho, una especie de contrapeso, ¿no? A ciertas de estas tendencias que, como ocurre, por ejemplo, con los stablecoins globales, podrían transformar de forma acelerada y sin control la manera en que tiene lugar la creación de dinero y, por tanto, también de crédito en la economía, ¿no? En otras palabras, una moneda digital soberana podría evitar que esa eventual recomposición de la oferta de servicios financieros se produzca de una manera desordenada y de una manera discriminatoria, creando situaciones potenciales de dominio de mercado o de excesiva fragmentación, como de hecho, como os mencionaba antes, que está sucediendo en el caso chino, y perjudicando tanto a los actores clave para la estabilidad financiera como, por supuesto, a los usuarios finales, ¿no? Desde esta perspectiva, un euro digital que fuera diseñado, insisto, de manera inteligente, podría favorecer lo contrario, es decir, una sana competencia tanto en la provisión de servicios de pago como en los de valor añadido y, por tanto, beneficiar en último término a los usuarios finales, ¿no? Bien, esta es una quizá de las principales oportunidades que nos proporciona, de los potenciales beneficios que nos proporcionaría un euro digital. El segundo tiene que ver con que también el euro digital podría servir como elemento unificador del circuito de pagos europeos, que sabemos que sigue sin estar unificado completamente, ¿de acuerdo? Y, de nuevo, con un diseño adecuado y con una colaboración adecuada con el sector financiero, pues podría ser al revés, podría permitir eliminar esa fragmentación que todavía existe y provocar una unificación del sistema de pagos europeo. De hecho, es quizá interesante que este papel nuclear del euro digital como unificador podría incluso extenderse a otros ámbitos distintos de los pagos. Y dejadme que ponga un ejemplo. Este es el caso, por ejemplo, de un área muy relacionada como la creación de un marco integrado para el establecimiento y reconocimiento de la identidad electrónica, o incluso una cierta estandarización de las tecnologías de los registros distribuidos, ¿no? Por poner solo dos ejemplos. Y en relación con esto, y como relacionado con algo también que decía con anterioridad, tenemos que tener en cuenta que la relación entre tecnología y moneda digital es bidireccional. Es decir, bueno, es muy probable que en aquellos países en los que el desarrollo tecnológico ya sea muy elevado, pues efectivamente el desarrollo del euro digital, de la moneda digital, pues avance muy rápidamente, pero creo que también la causalidad puede ir en la dirección contraria, y es decir, en aquellos países en los cuales el nivel de digitalización es mucho más bajo, pues el euro digital puede, al revés, puede favorecer, puede beneficiar, ¿no?, ese desarrollo tecnológico que, evidentemente, en último término, pues también favorecería el crecimiento económico, el crecimiento de la productividad de los distintos países, ¿no? Y aquí un ejemplo que se me ocurre es el de Singapur, que en el contexto de su agenda de investigación en este terreno, sabéis que en Asia pues, se está quizá más avanzado, ¿no?, al menos en algunos países, que en el resto de jurisdicciones en este terreno, pues en el contexto, digo, de su agenda de investigación en el terreno de las monedas digitales soberanas, en Singapur construyó el año pasado un prototipo de infraestructura y un conjunto de interface que son capaces de entrelazar redes de blockchain de diferentes industrias que, de hecho, se piensa que podría llegar a habilitar oportunidades de negocio que hasta ahora son inexistentes. Es decir, de alguna manera el euro digital sería el catalizador, es decir, no es una respuesta simplemente para acompañar, sino que incluso puede provocar, ¿no?, el nichos de mercado que incluso ahora mismo ni siquiera conocemos, ¿no? Y quizá también me gustaría mencionar como uno de los potenciales beneficios del euro digital es la contribución que potencialmente
potencialmente también podría tener el euro digital a este objetivo que se ha marcado el G20 de mejorar la eficiencia, la inclusividad, la velocidad y la transparencia de los pagos transfronterizos, que sabemos que están muy lejos, ¿no?, de esos niveles de eficiencia que todos desearíamos, ¿no? Por supuesto, para esto, si es un objetivo que ya excede lo que es Europa, que excede lo que es el puro área del euro, pues aquí la cooperación internacional es absolutamente fundamental, ¿no? Bien, dejadme que le dedique al final de mi intervención a algunos de los peros, ¿no?, que pueden surgir también con el euro digital, y es que yo creo que no podemos por menos que reconocer que efectivamente el euro digital, si no se diseña adecuadamente, pues puede potencialmente generar unos riesgos, y algunos riesgos que están relacionados precisamente con algunos de los objetivos de los propios emisores, que es el de la estabilidad financiera, ¿no? ¿Por qué? Pues básicamente porque un euro digital puede afectar a la intermediación financiera de manera muy importante, sustituyendo, por ejemplo, los medios de pago que ahora provee el sector financiero, o incluso, de manera incluso más importante, los depósitos que ahora custodian los bancos. Y esto podría afectar, como digo, a la estabilidad financiera negativamente, en particular en momentos de crisis en los que sabemos que el apetito por mantener depósitos en el Banco Central podría aumentar de manera muy significativa, ¿de acuerdo? Existe además, en este caso, estos riesgos para la estabilidad financiera tienen además una dimensión global, es decir, no es exclusiva de cada una de las jurisdicciones individualmente, sobre todo en el caso de que se tomara la decisión de que las monedas digitales también son accesibles a no residentes y, además, las distintas monedas digitales de Banco Central sean interoperables entre todas ellas, ¿no? Y aquí hay, al menos, me parece a mí, 3 riesgos asociados al potencial desarrollo de monedas digitales, que son riesgos de sustitución de monedas digitales, y esto para los países emergentes puede ser un riesgo bastante real. También sabemos que las monedas digitales pueden incrementar la transmisión internacional de las perturbaciones, lo cual no necesariamente tiene que ser negativo, pero hay que incorporar estos especie de spillovers que pueden aumentarse como consecuencia de esa interoperabilidad de las monedas digitales. La rapidez, ¿no?, de la propagación de los shocks puede aumentar de una manera muy significativa y, por supuesto, puede alterar la existencia de las monedas digitales, al menos el status quo que tenemos ahora mismo sobre el papel internacional de las distintas monedas, y esto sabemos que tiene o puede tener efectos macroeconómicos importantes, ¿no? Bueno, estos riesgos creo que son reales y que, por tanto, deben analizarse antes de la introducción de un euro digital y, de hecho, deben condicionar o la introducción, sin duda, o, por supuesto, el diseño que finalmente se haga del euro digital, ¿no? Y dejadme que mencione al menos 3 líneas por las que estamos trabajando los bancos centrales precisamente para tratar de dar respuesta a estos potenciales riesgos para la estabilidad financiera que un euro digital podría generar. La primera es que se puede optar, y esta opción parece ser la preferida por la mayoría de los países, por un modelo de distribución indirecto del euro digital, ¿no?, en el que la moneda digital de Banco Central llegaría a los ciudadanos, pero solo a través de los intermediarios financieros supervisados. En este caso, los bancos centrales seguirían proporcionando el dinero seguro, pero serían los intermediarios financieros los que proporcionarían el resto de los servicios a los ciudadanos, tal y como sucede ahora, salvo para el caso del efectivo, ¿no? El euro digital, en este caso, no sería un competidor, o no podría ser visto como un competidor del sector privado, sino que, por el contrario, jugaría un papel completamente complementario. El sector privado jugaría el papel fundamental, de hecho, en su introducción y su funcionamiento. Esta es una de las primeras consideraciones que se están haciendo para, digamos, minimizar, reducir esos riesgos para la estabilidad financiera. El segundo tiene que ver con la posibilidad de establecer límites a los saldos que los ciudadanos pudieran mantener en las cuentas de euros digitales o en la penalización de la remuneración de los mismos, por ejemplo, por encima de un determinado umbral. Aquí me parece que la dificultad estriba en cómo fijar esa cuantía, ese umbral, que al mismo tiempo haga útil el euro digital para lo que queremos que se utilice, para que sea utilizado como medio de pago, pero al mismo tiempo no genere esos riesgos para la estabilidad financiera, ¿no? Cómo se establecen esas penalizaciones o esos límites a los saldos no es en absoluto trivial y es algo que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y luego, desde la perspectiva de esos riesgos internacionales que mencionaba, si damos, como podría ser el caso,
acceso al euro digital o a las monedas digitales a los no residentes, pues esos mismos elementos de diseño que acabo de mencionar, de limitaciones de saldos por un lado o de penalizaciones de las remuneraciones, podrían evidentemente tener sentido que se extendieran a los no residentes. Y de nuevo, por supuesto, aquí lo más importante es que tuviéramos una cooperación internacional reforzada, de forma que se posibilite la concreción de los potenciales efectos positivos, por ejemplo, para los pagos transfronterizos que podrían surgir como consecuencia del lanzamiento homogéneo en todo el mundo de distintas monedas digitales, pero que al mismo tiempo no percibiéramos esos costes que he mencionado con anterioridad. Y con esto voy a acabar, en definitiva, con dos ideas. La primera es que, efectivamente, creo que debemos tomarnos esta idea del euro digital como una oportunidad, ¿no?, para resolver algunos problemas de ineficiencias y también dar respuesta a las nuevas realidades que la digitalización está generando para nuestras economías, pero que debemos también aceptar que existen algunos riesgos, algunos retos que pueden surgir como consecuencia de la potencial introducción de un euro digital y que no podemos, evidentemente, lanzarnos a la introducción del euro digital sin haberlos resuelto totalmente, ¿no? Y una última idea es que, por supuesto, el entorno tecnológico y digital es muy cambiante, lo sabemos todos, y en este proceso que hemos iniciado ahora con la fase de investigación, el mayor reto, diría yo, que tenemos los supervisores y los reguladores financieros tiene que ver precisamente con mantenernos al día, ¿no?, de esos desarrollos tecnológicos que no van a acabar aquí y que, si eventualmente se emitiera un euro digital dentro de unos años, seguro que habrán surgido muchas necesidades, otros muchos desarrollos tecnológicos que no pueden hacer que ese desarrollo inicial, esa introducción inicial, pues quede obsoleta desde el principio, ¿no? Y desde este punto de vista es como que tenéis que entender estas iniciativas del Banco Central Europeo, que es básicamente la de ser un actor relevante que contribuya en último término con todas estas reflexiones, ahora ya en el terreno puramente práctico, de estar dispuesto, insisto, en el caso de que fuera necesario, a la emisión de ese euro digital, dando respuesta a todos estos condicionantes que he señalado. Y con esto acabaría. Muchísimas gracias.